Estamos analizando el día de hoy el caso de Venezuela. ¿Qué está pasando en este país? ¿Cómo interpretar todo lo que ocurre a nivel internacional? Un país asumido en la pobreza, un país donde falta la comida, hay carencia de medicamentos, donde la comunidad internacional quiere ayudar, pero óigalo bien, el señor Nicolás Maduro y su régimen impiden que esa ayuda internacional llegue porque la interpreta como una invasión al territorio nacional, a la soberanía venezolana, pero tampoco suministra de medicinas y de alimentos a los venezolanos. Hace pocos días conversaba con un amigo quien estuvo en Venezuela hace algunos meses y me decía que lo que a él primero le llamó la atención es que cuando se bajó del barco, ¿verdad?, del crucero, le dijeron: aquí no hable de política. Y que cuando ingresa a territorio venezolano, alguien se le acerca y empieza a seguirlo, ¿verdad? Y que pues llegó a un supermercado, o lo que en Costa Rica le llamamos un supermercado, y mi amigo se parece un poquito a mí, ¿verdad? Un poquito, le gusta alimentarse bien, ¿verdad? Y le dijeron: no, pues aquí solo puede comprar un producto, no más. Entonces, pues, el hombre se compró unas galletas, pero quería un café. Le dijeron: no, o las galletas o el café. Medio en broma, medio en serio, este amigo me dijo: Carlos, usted allí hace dieta y ahí usted estaría muy bien de salud. Ese es el país en el que usted debería ir a vivir. ¿Qué pasa en esta Venezuela donde, si bien es cierto, en el siglo anterior la oposición cometió errores? Hubo concentración de riqueza, hubo división, hubo masificación de pobreza, hubo un problema de distribución de esa riqueza. Y esos errores que se dieron sobre todo en los años 80, en los años 90, es lo que lleva a final de siglo a que el venezolano apueste a algo diferente, algo nuevo, a un multipartidismo, otra opción. Y digo en estos años porque cuando uno ve los niveles de desarrollo de Venezuela en la década de los 60 y 70, es bueno, o es aceptable en medio de ese contexto histórico. Y como bien apuntaba por acá don Alejandro, no es que todo muerto, pues uno habla bien siempre de los muertos, ¿verdad? Pero me deja la impresión que don Hugo Chávez hizo bien las cosas, inclusive cuando no le favorecieron los resultados en un plebiscito, dijo: bueno, ahí perdimos, ¿verdad? Y eso daba confianza, pero no tenemos la misma sensación de lo que está pasando ahorita con el régimen venezolano. Vemos ahora una comunidad internacional totalmente dividida, tanto en el continente americano, donde pareciera que aquellos países que se benefician con el petróleo de Venezuela y con su ayuda, pues apuestan a muerte por el régimen o por una afinidad ideológica, como el caso de México o de Uruguay y Nicaragua. Pero también fuera del continente americano, pues nos encontramos con que Rusia le apuesta en serio a Venezuela, China le apuesta en serio porque tiene compromisos y tiene negocios, y hay un tema de bonos y de transacciones comerciales y compra de materia prima. Esto se discute luego en la ONU y se creía que ahí se iba a tomar un acuerdo, y al final de cuentas se dijeron de todo. Nos entretuvimos con algunos discursos, ¿verdad? Pero al final de cuentas no hubo acuerdo, todo sigue igual, a tal punto de que inclusive ya ahora también hay división en el propio Estados Unidos, donde por un lado el Congreso americano dice: aquí quien aprueba si el ejército va a atacar a un país o a un régimen somos nosotros, el Congreso, y no el presidente. Y por otro lado el presidente de Estados Unidos dice: todas las opciones están en la mesa. Que yo le cuento algo, usted que sabe esto de relaciones internacionales tendrá pues más conocimiento sobre lo que voy a decir, pero cuando el Congreso de Estados Unidos dice: yo soy el que decido cuando el ejército va o no a guerra, eso es como cuando le dan un voto de confianza a un técnico, ¿verdad? Eso significa a veces que ya el asunto va por otro lado. Pero bueno, de momento eso es lo que se habla, que es el lenguaje diplomático. ¿Cómo entender todo esto dentro de una realidad donde quisiéramos elecciones libres en Venezuela y no que sea el presidente de la Asamblea nacional quien esté reconocido a nivel internacional por el mundo democrático,
Pero bueno, también hay un régimen que dice, no, fuimos a elecciones a la manera de ellos, adelantando un proceso y con todos los cuestionamientos que se pueden hacerle a ese proceso que se realizó, pero el régimen es el que está internamente decidiendo dentro del país. Bueno, muy buenas preguntas y se nos habían quedado unas del bloque anterior que espero retomar. Hay una frase muy célebre que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que esta la podríamos matizar porque se aplica perfectamente en el caso de Venezuela con otro componente, es que la alternancia del poder es fundamental. Y quizás uno de los elementos que explica mejor la democracia de Costa Rica es que el ciudadano ha sabido alternar el poder entre diferentes partidos. Y eso de alguna manera ha hecho que nadie se encariñe demasiado tiempo con él. El problema es en aquellos países donde un mismo partido, donde una misma figura se encariña demasiado con el poder, porque por supuesto entonces siente poco que ese poder le es a él natural. Y digo a él porque en realidad son figuras masculinas las que han ejercido regímenes totalitarios en América Latina. Y esto entonces nos lleva a un elemento fundamental. Hoy día que haya un país con dos presidentes plantea un punto de quiebre, no solamente en términos de los dos presidentes, sino los respaldos que hay, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Uno de los errores de la oposición que se nos olvidó mencionar es que la oposición, después de la llegada de Hugo Chávez, se dividió. Sí. Y al fragmentarse y mantenerse Hugo Chávez, digamos, más bien logrando amasar respaldo, ya no era un tema simplemente de que era muy fuerte, es que todos los demás eran muy débiles. Y eso es una realidad que se ha mantenido con algunos momentos en la historia venezolana donde han cambiado. Este pareciera por el momento que es uno de ellos, en donde la oposición está unida alrededor de un presidente como Juan Guaidó, que sería un presidente de transición. Él mismo ha dicho: yo no aspiro a proponerme, sino simplemente a servir de puente, de nuevamente a retornar a una realidad democrática. Y eso nos plantea un primer elemento de cómo salir de este laberinto. Y es que cualquier escenario para regresar a la democracia requiere nuevas elecciones. Y en nuevas elecciones, ojo, cualquiera puede ganar, ¿verdad? Pero le toca al pueblo venezolano, ahora sí, en un proceso transparente, riguroso, con observancia internacional riguroso, efectivamente manifestarse. Pero a nadie más que a los venezolanos les toca resolver eso. A nivel de intervenciones externas, yo creo que hay que separar lo que puede ser ayuda humanitaria, que Venezuela lo necesita. O sea, el peso promedio del venezolano el año pasado se redujo en 10 kilos por persona, 9.6 kilos por persona en promedio, unos más, unos menos. Entonces, su amigo no sé si es tan amigo o no tan amigo cuando le dice que se tiene que ir a Venezuela, pero eso le habla del nivel de pobreza que hay, porque no es que se sometieron a una dieta, es que no encuentran los suficientes alimentos ni siquiera para conservar un peso mínimo. Eso habla del nivel de crisis humanitaria que hay, y la ayuda humanitaria que se está planteando es simplemente, yo diría que unas gotitas, porque eso no va a ser ni siquiera recuperar 1 kilo en la dieta de los venezolanos, pero abre la posibilidad de que la comunidad internacional colabore con los venezolanos, no con el gobierno venezolano, digamos con el régimen del gobierno venezolano. Ahora bien, yo creo que el tema es que mal ha hecho, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro de tomar el tema de ayuda humanitaria como una antesala de una confrontación, porque la ayuda humanitaria al final, efectivamente, bloquearla es casi un delito de lesa humanidad, como en estos días se planteó a nivel de prensa internacional. Bueno, el presidente Alvarado ha dejado entrever de que en Venezuela pasan cosas que eventualmente podrían intentar llevarse a corte internacional. No, a mí no me queda la menor duda de que eso puede pasar, pero vamos por partes, porque si de antemano planteamos eso, se nos olvida lo más importante en Venezuela, que es la gente, la situación que está viviendo. Entonces, la comunidad internacional tiene dos escenarios desde mi perspectiva. Una es desde una esfera multilateral, ¿verdad? Brindar la ayuda y el apoyo técnico para que esa transición se dé de manera pacífica. Ese es el mejor escenario que puede haber. Y yo creo que ahí todos, incluyendo Estados Unidos, creen que esa es la mejor salida y le toca a Venezuela resolver. La otra salida... Antes de que venga la otra salida, ¿cuál país con un régimen socialista estilo cubano ha dado ese paso de salir democráticamente y evitar una confrontación social?
No, mire, en realidad es una muy buena pregunta. Muy pocos. ¿Cuáles? Muy pocos. Mire, yo creo que podríamos recordarnos un poco también de algunos casos en que las transiciones se dieron, pero sí, usted me hace un esfuerzo por tratar de mencionarle algunos casos puntuales. Yo diría, de repente, no, mire, tiene usted toda la razón, no se me viene ningún caso en este momento a la mente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya esa solución. Ahora bien, pero déjeme decirle la alternativa está, ¿no? Yo no quiero ser negativo, o por supuesto que todos anhelamos eso. Ese es el esfuerzo. El segundo esfuerzo que tiene que haber acá es, me parece a mí, porque en Venezuela hay algo que no hay en muchos de los otros países a los que probablemente usted tiene también una aproximación, ya que me hacía esa pregunta. Y es que en Venezuela usted tiene por lo menos 3 grupos armados que no son el ejército. Entonces, una intervención armada en Venezuela supone un riesgo interno de reacción ya no del ejército venezolano únicamente, sino de los colectivos, y hay de estas milicias también, y del grupo, se me escapa ahora el nombre, chavista, que hay, de milicias chavistas. 1,5 millones de milicianos, el ejército, claro, los colectivos. Y ellos con acceso a armas, Carlos, que sí, es y armas fuertes. Armas fuertes. Sí, o sea, es más, dijo Nicolás Maduro en estos días que todos ellos tenían acceso a el armamento militar del ejército venezolano. O sea, no, yo hasta ese momento estaba separando el armamento de uno y otros. No, él dice, eso se abriría. Entonces, eso puede generar realmente una guerra de guerrillas hacia adentro muy problemática, y que no se nos olvide el narcotráfico también, que es una variable. Hoy el 80% de la cocaína que se exporta de Sudamérica hacia el norte proviene vía Venezuela. Entonces, y se ha señalado al ejército venezolano como parte de esa red. Entonces, el tema de una intervención armada, que además aquí habría que plantearlo, sí con permiso o sin permiso, o sea, a fin con derecho internacional o no, es un tema que se las trae. ¿Por qué? Porque para que haya una intervención militar externa avalada por Naciones Unidas, quiere decir que los 5 miembros del Consejo de Seguridad están de acuerdo. Y de antemano usted introduciría que Rusia y China, pero aunque sea solo Rusia, ya vetaría ese acuerdo. O sea, por lo tanto, una intervención militar en Venezuela, yo me animaría a decir que no llevaría el aval del Consejo de Seguridad. Si nos vamos solamente a Estados Unidos, recordemos 2 elementos. Estados Unidos tiene hay una discrecionalidad del presidente hasta por 60 días para participar en intervenciones militares puntuales. Después de los 60 días se considera que ya hay una guerra, y eso sí requiere aval del Congreso, y donde hay una confrontación. Pero recuerde que hasta ahora Trump no ha dado evidencias de que él crea que las guerras sean un buen negocio para Estados Unidos, y creo que hasta ahora ha estado, digamos, aunque dice él no está fuera de la mesa, tampoco me parece que sea un presidente que se incline de primera reacción por intervenciones armadas. Ahora bien, recordemos que no solamente Estados Unidos, los ejércitos más importantes en Sudamérica están en primer lugar Brasil. Brasil representa hoy por hoy la mitad del potencial, no solo militar, sino económico de toda Sudamérica. Y Bolsonaro ha sido muy claro de cuál es su posición con respecto a Venezuela. Colombia es el tercer país con mayor ejército en Sudamérica, ¿okay? Y los dos colindan con Venezuela. Y en Colombia hay bases militares norteamericanas. Bases militares rusas en el continente no hay. Pueden acercarse los rusos, digamos, con sus barcos, etc. Pero por eso les digo, una opción, y claro que los ticos no nos gusta hablar de las intervenciones militares, no es parte de nuestra idiosincrasia, pero sí de la realidad internacional, es lo que pasaría después de una intervención armada. Sería muy difícil simplemente decir, se intervino Venezuela y queda Juan Guaidó. No, podría haber una descomposición interna que prolongue el conflicto más allá de lo que se está previendo. Vamos a ir a la pausa, porque luego del corte queremos entender, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con Venezuela? ¿Cuál es la salida? Hay una realidad que están viviendo 30 millones de venezolanos. ¿Es Venezuela un peligro para la región? ¿Su régimen es un peligro para la región? ¿Tiene esto una solución democrática?
¿O deberíamos de poner los pies sobre la tierra y quitarnos el velo y decir, bueno, la realidad es esta y pareciera que aquí si no hacemos algo más que hablar, que reunirnos y que discrepar o expresar nuestro pensamiento, aquí va a seguir todo igual? Eso lo vamos a intentar analizar ya en el cierre del espacio el día de hoy, en el último bloque de este su programa acá en TV Plus. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Se pueden hacer muchas cosas con una botella. Tomar agua, un embudo, sembrarle una planta. Pero nunca pase productos químicos a botellas de agua, de té o refrescos porque le puede costar la vida a su hijo o hija. Siempre tenga las botellas con el nombre para que usted mismo no se equivoque. No se lleve los productos químicos del trabajo a su casa. Evite y prevenga las intoxicaciones. Ay, ¿cómo llegué aquí? Aquí todos juntos y revueltos. Uy, ni que te fueras a quebrar. Mira quién habla, el más cuadrado. Yo solo ando aquí, de viaje perdido. Tranquilos, ahorita los ponen a todos en su lugar. Shh, shh. Ahí viene alguien. Aquí los dejo. Voy para el azul, cuidado, voy también. No, ahí no, en el verde. Tan fácil como reducir, separar y reciclar. Si le ofrecen cigarrillos de dudosa procedencia y marca o licor casi a la mitad del precio regular, mucho cuidado. Podría ser de contrabando y usted se expone a graves consecuencias en su salud e incluso la muerte, multas y el cierre de su negocio si es comerciante. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia a la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica.